Muy buenos días, queridos estudiantes. Nuevamente nos encontramos para desarrollar el área de comunicación. Nuestra actividad Leemos Juntos. Hoy leeremos un texto titulado Rima 3. Nuestro propósito para hoy será leer y comprender un texto poético respondiendo las interrogantes que nos realizan. Muy bien, comencemos entonces. El título de nuestro texto es Rima 3, cuyo autor es Gustavo Adolfo Bécquer. Antes de la lectura, vamos a responder ¿qué tipo de texto creen que van a leer? Pintemos nuestra respuesta. ¿Qué tipo de texto creen que leeremos? ¿Será que leeremos un cuento? Tal vez leeremos un poema. Puede que sea una fábula o quizá una receta. ¿Cuál de estos textos crees que leeremos? Pinta tu respuesta. Muy bien. ¿Y cuál crees que es el tema de este poema? ¿Y por qué? ¿De qué piensas que se trata? Recuerda que para responder a esta pregunta aún no debes leer el texto. Lo que vamos a hacer aquí es formular una especie de hipótesis para que cuando leamos el texto contrastemos nuestra respuesta. Entonces te invito a responder esta pregunta de forma individual. Muy bien, ahora sí. Durante la lectura, lean atentamente el poema. Identifiquen la cantidad de estrofas y versos que tiene. Niños y niñas, nuestro poema se titula Rima 3, cuyo autor es Gustavo Adolfo Bécquer. Bien, comencemos la lectura entonces. Quiero que recuerdes que mientras realizas la lectura, puedes anotar aquellas palabras que son desconocidas para ti, para que luego puedas buscar su significado en el diccionario. Comencemos entonces a leer. Sacudimiento extraño que agita las ideas, como huracán que empuja las olas en tropel. Murmullo que en el alma se eleva y va creciendo, como volcán que sordo anuncia que va a arder. Deformes siluetas de seres imposibles, paisajes que aparecen como a través de un tul. Colores que fundiéndose remedan en el aire los átomos del iris que nadan en la luz. Ideas sin palabras, palabras sin sentido, cadencias que no tienen ni ritmo ni compás. Memorias y deseos de cosas que no existen, accesos de alegría, impulsos de llorar. Actividad nerviosa que no halla en qué emplearse, sin riendas que le guíen, caballo volador. Locura que el espíritu exalta y desfallece, embriaguez divina del genio creador. Tal es la inspiración. Gigante voz del caos ordena en el cerebro y entre las sombras hace la luz aparecer. Muy bien, antes de continuar la lectura, quiero que noten que en todas las estrofas que acabamos de leer se está haciendo referencia a la inspiración. Bien, continuemos. Brillante rienda de oro que poderosa enfrena de la exaltada mente el volador corcel. Hilo de luz que en haces los pensamientos ata. Sol que las nubes rompe y toca en el cenit. Inteligente mano que en un collar de perlas consigue las indóciles palabras reunir. Armonioso ritmo que con cadencia y número las fugitivas notas encierra en el compás. Cincel que el bloque muerde la estatua modelando y la belleza plástica añade a la ideal. Atmósfera en que giran con orden las ideas, cual átomos que agrupa recóndita atracción. Raudal en cuyas ondas su sed la fiebre apaga, oasis que al espíritu devuelve su vigor. Tal es nuestra razón. Con ambas siempre en lucha y de ambas vencedor. Tan solo al genio es dado y a un yugo atar las dos. Muy bien. También quiero que se den cuenta
que en estas estrofas leídas nos está hablando ahora de la razón. Entonces podemos decir que este poema titulado Rima 3 nos habla de la inspiración y de la razón. Y en la última estrofa nos dice lo siguiente: con ambas siempre en lucha, es decir, con la razón y la inspiración. Y de ambas vencedor. ¿Quién será vencedor de ambas? ¿La razón o la inspiración? Entonces, niños y niñas, ustedes pueden volver a leer este poema para que puedan comprenderlo mejor. Y no se olviden que también deben identificar las palabras desconocidas. Muy bien, qué interesante poesía. ¿Y qué es una poesía? Niños y niñas, la poesía son todos aquellos textos que utilizan el lenguaje de un modo especial para expresar emociones o sentimientos. Los poemas se escriben por lo general en verso para conseguir un ritmo especial en su lectura. Fíjense entonces, la poesía anterior que escribió Gustavo Adolfo Bécquer seguramente nos está expresando algún tipo de emoción o sentimiento del mismo. Muy bien, ¿y cuáles son las partes de la poesía? Vamos a identificar las partes de la poesía en nuestro poema que acabamos de leer. La poesía tiene un título. Asimismo, está formado por estrofas. Para el ejemplo, solamente les estamos mostrando 3 estrofas de la poesía que leímos. Asimismo, dentro de cada estrofa está conformada por versos. Cada renglón vendría a ser un verso. Y aquí en cada estrofa hay 4 versos. Entonces podemos decir que las partes de la poesía son título, estrofa y verso. No lo olviden. Ahora sí, después de haber realizado la lectura y también de conocer qué es una poesía y cuáles son sus partes, vamos a ver si comprendimos o no el texto. Para ello responderemos las siguientes preguntas. ¿Quién es el autor del poema? Niños y niñas, en la primera parte de nuestra poesía estaba la imagen de la persona quien escribió la poesía, es decir, el autor. Entonces, observando ello, ustedes escriban su respuesta en esta pregunta. Siguiente pregunta. ¿Cuántos versos tiene la primera estrofa del poema? Recuerden ustedes que ya conocimos la estructura de la poesía. Entonces, tienen que observar la cantidad de versos que tiene la primera estrofa y responder a esta pregunta. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el tema principal del poema? ¿Recuerdan que mientras leíamos la poesía, notamos 2 aspectos importantes de los que nos hablaba? Sí, nos hablaba de la inspiración y también de la razón. Sabiendo ello, respondan a esta pregunta de forma individual. Siguiente pregunta. ¿A quién se dirige el autor en este poema? ¿A quién creen que está dirigido este poema? Lean las alternativas y marquen la respuesta correcta. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué significado tiene la inspiración y la razón para ti? Según cada uno de ustedes, ¿qué significará la inspiración y qué significará la razón? Estas preguntas deben responderlas ustedes de forma individual según su criterio. Bien, continuemos con las preguntas de comprensión. ¿Qué entiendes en estos versos? Tan solo el genio puede a un yugo atar las 2. Niños y niñas, ¿en qué estrofas se encuentran estos 2 versos? Les recomiendo que vuelvan a leer la estrofa de la poesía en la que se encuentran estos 2 versos y de esa manera podrán responder a esta pregunta. Bien, ahora en el texto
busca palabras desconocidas y escribe una lista de las mismas. Queridos estudiantes, ¿recuerdan que les dije que mientras leían anotaran las palabras desconocidas? Muy bien, aquí deben escribir esas palabras desconocidas que encontraron en la poesía. Bien, luego nos pide que busquemos el significado de las siguientes palabras: tropel, cenit, raudal y yugo. Estas palabras también estaban dentro de la poesía. Deben utilizar su diccionario y escribir el significado. Muy bien, finalmente debemos escoger una estrofa del poema. Recuerden que nuestro poema leído tiene varias estrofas. Ustedes deben escoger solamente una de ellas, aquella estrofa que más les llamó la atención o que más les agradó. Luego de escoger una de las estrofas, van a leerlas nuevamente y van a realizar un dibujo sobre esa estrofa. Un dibujo de aquello a lo que se refiere esa estrofa. Muy bien, queridos estudiantes, con todas las preguntas realizadas después de la lectura, vamos a evaluar qué tanto comprendieron el texto. Lean detenidamente el texto y respondan de forma correcta. Sé que lo harán muy bien. Con esto hemos llegado al final de nuestra actividad de hoy. No olviden responder correctamente las preguntas y leer nuevamente sus respuestas. Asimismo, no olviden enviar la evidencia del día de hoy. Nos vemos en nuestra próxima sesión.